Profe, buenos días. Buenos días, jóvenes. Buenos días, Camila. Buen Buenos días, día. profesor. Buen día, Jean Paul. Buen día. A ver, ¿quién más veo por ahí? Rosa. Buen día, Isaac. Yasmín. Lincoln. Buen día con todos, jóvenes. Saludos a todos, a todos. Espero que haya amanecido con buen pie. Muy bien, vamos a empezar la clase del Buenos día de días, hoy. profesor. Buenos días, Yadira. Buenos días con todos, jóvenes. Listo, jóvenes. A ver, vamos a empezar entonces la clase del día de hoy. A ver, para ello, jóvenes, a ver, vamos a hacer un pequeño cambio. En este momento nos toca el curso de trigonometría, ¿cierto? En el curso de trigonometría estamos bastante avanzados, entonces en física sí tenemos que avanzar. Entonces vamos a tocar el curso de física en este momento, ¿ok? ¿Listo? Ya para ponernos al corriente, la siguiente hora también continuamos con física. Muy bien, para poder avanzar un poco. Profesor, Dime, ¿te escucho? ¿nos podrías ayudar en los dos últimos problemas de la tarea de trigonometría? De trigonometría, ya, vamos a verlo. Ya, a ver un momentito que voy a buscar el libro. Ya, a ver dónde estamos. Por acá. Ya, a ver, vamos a ver. Es la tarea de suma y diferencia, ¿cierto? Sí, ¿Las figuritas serán? ¿Las figuritas? no, las 5 y las 6. La que figura acá. Sí, Ya. Ya, bueno, aquí en el problema número 5, bueno, tienen que aplicar el desarrollo de la formulita, el desarrollo, y ahí vemos que hay una diferencia de cuadrados, o sea, bien, una diferencia de cuadrados, y deben aplicar la diferencia de cuadrados para poder desarrollar y poder demostrar que el primer miembro es igual al segundo miembro. Ahora, en el problema número 6, a ver, en el problema número 6, lo que van a hacer acá es lo siguiente. A ver. Van a aplicar la propiedad. Ajá, no les he dado la propiedad. Ah, ya, es una aplicación de propiedad. ¿Ok? Vamos a aplicar ahí una propiedad. Que se las voy a adicionar, ¿cierto? Les voy a adicionar la propiedad para poder, para que puedan desarrollar. Pero en la número 5, atentos, en la número 5 no había visto esa propiedad. En la número 5 sí tienen que aplicar el binomio o la diferencia de cuadrados. ¿Ah? Solamente es aplicar diferencia de cuadrados y tienen que relacionar las ecuaciones solamente. En el problema número 5. ¿Ya? A ver, entonces para el problema vamos a hacer algo. Hay una propiedad general para poder desarrollar. Problemas 5 y 6, ¿ok? Yo le voy a explicar la siguiente clase, ¿ya? Hágame solamente hasta la 4, porque aquí hay dos propiedades que tenemos que agregar. ¿Está bien? ¿Listo? ¿Quedó claro esta ya, partecita? profesor. Listo, estos dos problemitas vamos a dejarlo para la siguiente clase que yo mismo le voy a explicar. Lo que pasa es que faltó acá propiedades. Me han puesto ejercicios con propiedades adicionales. Muy bien, pero lo demás sí Solamente lo se tienen dejan bien hasta la claro. 4, profesor, ¿verdad? Exacto, solamente me hacen hasta la 4. Mañana le enviamos solo hasta la 4. Excelente, exacto. Solamente hasta la 4. Las 5 y 6 yo lo voy a explicar porque hay que adicionar algunas propiedades acá. Listo, son dos propiedades adicionales, si ya lo oían. Lo habían puesto estos ejercicios con propiedades. Muy bien. Ya les dije, hasta la 4 solamente me presentan la actividad y la próxima clase, el día martes, les explico estos dos. Listo, jóvenes. Entonces, ahora sí, quería pasarme a lo que era el curso de física, porque ahí estamos un poquito atrasados, vamos a ponernos al corriente. Para ello, jóvenes, vamos a explicar y retomar lo que es el cambio de temperatura. Justamente lo más esencial, por acá voy a compartir, a ver, por acá tengo algo preparado para poder compartirlo. Listo, por acá lo tengo. A ver, jóvenes. Como estábamos mencionando la clase anterior, habíamos trabajado con lo que es el cambio de temperatura. Y por acá estábamos trabajando de la siguiente manera. A ver, aquí estamos. Listo, vamos a minimizar esto para poder trabajarlo en diapositiva como presentación.
Aquí estamos. A ver, entonces por acá, jóvenes, a ver, vamos a hacer aparecer todo de una vez. Cambio de temperatura. Habíamos preguntado la clase anterior, estábamos mencionando, ¿cierto? Aquí en la figurita tenemos lo siguiente. Dice, en la figura se puede apreciar un cuerpo, a ver, a una temperatura T sub 0, ¿cierto? Temperatura inicial era. Pero un momentito. Aquí estamos, a ver. ¿Y qué pasa si calentábamos ese cuerpo? ¿Se acuerdan qué pasábamos si calentábamos ese cuerpo? ¿Qué sucede? Elevada su temperatura. Claro, se elevaba su temperatura. ¿O sufría qué cosa? Un cambio de Temperatura. ¿cierto? Generalmente aumenta la temperatura. Ahora, pero a ese cuerpo de masa M le aumentamos, ¿cierto? Le proporcionamos algo. ¿Qué se le proporcionaba para que exista un cambio de temperatura? ¿Qué se le proporcionaba? ¿Recuerdan? Se le proporcionaba calor, ¿cierto? Calor. ¿Y eso eran calorías? Exacto. Y eso era, la unidad que se da, el calor es en calorías. Ahora, ¿y cómo se calculaba ese calor? ¿Cómo calculábamos ese calor? ¿Se acuerdan? Ese calor se calculaba con la Calor siguiente. específico El por calor masa específico multiplicado por la masa, ¿y por qué más? Por por el el aumento de cambio calórico, temperatura. Y el cambio de temperatura. o aumento de temperatura. Generalmente aumento de temperatura porque ustedes cuando adicionan un calor a un cuerpo, lo que va a suceder es un aumento de temperatura. Dime, Danilo, ¿qué pasó, Danilo? A ver, veo tu Un mano profe, levantada. Hay un lapsus, listo. Entonces, jóvenes, cuando ustedes, o cuando existe, o cuando calientan ustedes un cuerpo, lo que sucede es, se adiciona un calor para que varíe la temperatura. Y ese calor adicionado o absorbido, ¿cierto? Se calcula multiplicando el calor específico, multiplicado por quién? Por la masa y por la variación o el cambio o el aumento de la temperatura. ¿Está bien? ¿Cierto? Eso habíamos recordado en la clase anterior, en la formulita habíamos tomado en cuenta esa relación. ¿Ok? Entonces, también, para poder calcular o utilizar la formulita del calor, que es... Buenos días. Buenos días. Para Una poder... pregunta, profesora. ¿No era, Dime. ahorita me tocó trigonometría, ya que este ángulo doble y no fixa? Ya, lo que sucede es que como has entrado un poquito tarde, ¿cierto? Cuando ni bien iniciamos, le dije bien claro, como estamos atrasados un poquito en física, vamos a avanzar el curso de física en este momento y luego en la siguiente hora. En trigonometría solamente nos queda un tema, ¿cierto? Para a lo largo de todo este mes que queda de septiembre y parte de octubre. Entonces ya suficiente hay tiempo ahí para trigonometría. Por eso dije, vamos a avanzar el curso de física. ¿Está bien? Ok, profesor. Listo, muy bien. Ok. Entonces por acá tenemos, a ver qué pasó acá, vamos a, esto no avanza. Vamos a dejar un momentito esto. No quiere avanzar en presentación. A ver, vamos a compartirlo nuevamente por acá. Listo, acá lo tenemos. Acá lo vemos porque la presentación no quiere... A ver, entonces habíamos dicho de que ese calor, atentos ahí, ese calor proporcionado se calcula multiplicando el calor específico, ¿cierto? Por la masa y por la variación de temperatura. Y no olviden las unidades, que Q es el calor que se da en calorías, M es masa que se da en gramos, aquí la masa se da en gramos, ¿está bien? Luego CE es el calor específico que depende de la sustancia, que se da en calorías sobre gramo por centímetro, grados centígrados, acá grados Celsius o grados centígrados, que es lo mismo, ¿está bien? Luego, por acá también tenemos, jóvenes, la variación. Este triangulito es variación de temperatura. Aumento o variación de temperatura en grados centígrados. Ahora, tenemos calor específico conocido como una constante, que no va a variar, que ustedes ya deben aprender, ¿cierto? Así como la gravedad vale 10 siempre, el calor específico del agua tiene un valor constante, que vale una caloría sobre gramo por grados centígrados. Y también tenemos como dato el calor específico del hielo, que ya es conocido, se va a usar en los problemas, ¿cierto? Que es equivalente al calor específico del vapor. Y ambos tienen el valor de 0,5 calorías sobre gramo por grados centígrados. ¿Está bien? Luego también habíamos mencionado la capacidad calorífica. ¿Qué cosa es la capacidad calorífica? La capacidad calorífica, ¿qué mide? Dice que mide la cantidad de energía calorífica necesaria
que puede absorber ¿qué cosa? Un cuerpo por unidad de temperatura. Entonces, cuando tenemos por acá un cuerpo, se le adiciona una cantidad de calor, el cuerpo obviamente absorbe el calor, y al absorber el calor hay una variación de temperatura. Pero ese calor específico, ¿cierto? O el calor, o perdón, capacidad calorífica, esa capacidad calorífica que tenemos, ¿cómo lo calculamos? Como el calor, ¿cierto? Absorbido, o el calor necesario, ¿cierto? Por unidad de temperatura. El calor o la capacidad calorífica se calcula dividiendo el calor absorbido entre la variación o aumento de temperatura. Ya dijimos hace un momento de que Q es el calor absorbido, que sean calorías, y la variación de T, triangulito T, es el aumento de temperatura, que se da en grados centígrados. Pero ustedes conocen algo, mira, Q, ¿cómo calculamos Q? Q viene a ser el calor absorbido. ¿Cómo se calcula el calor? A ver, ¿se acuerdan cómo se calcula el calor? Calor específico por masa del esto y por el cambio calórico, Exacto, por el cambio de cambio de temperatura. temperatura. Si yo reemplazo Q por C mata, aquí está, mira, calor específico por la masa y por la variación de temperatura, lo reemplazo acá, ustedes se van a dar cuenta que la temperatura se va a eliminar, ¿cierto? Se simplifica, si reemplazan aquí Q, si se simplifica, ¿y qué nos va a quedar? Nos va a quedar solamente calor específico multiplicado por la masa. Entonces, la capacidad calorífica lo podemos calcular solamente multiplicando ¿quién? El calor específico, ¿por quién? Por la masa. ¿Está bien, cierto? Hemos reemplazado solamente en la fórmula anterior. Ahora, tengan en cuenta esto, dato teórico. La capacidad calorífica, ¿cierto? Para una determinada sustancia depende de la masa. O sea, si ustedes tienen de repente, a ver, supongamos 5 gramos de agua y otro recipiente tienen 500 gramos de agua. Les pregunto, ¿quién poseerá mayor capacidad calorífica? ¿Los 5 gramos o los 500 gramos de agua? ¿Quién de los dos poseerá mayor capacidad calorífica? El que tiene mayor masa, ¿cierto? Por eso dice, la capacidad calorífica para una determinada sustancia depende de quién? Depende de su masa. Masa. Claro, porque ustedes se pueden dar cuenta cuando de repente quieren hacer hervir una taza de agua en su tetera. Ponen una taza, ¿cierto? ¿En cuánto tiempo o cuánto de calor necesita? Y si quieren hervir una tetera llena, ¿cuánto de calor va a necesitar una taza y una tetera llena? ¿Quién necesita más calor? Necesita El más de la calor tetera. La el de la tetera llena. tetera porque tiene mayor masa. O sea, la capacidad calorífica depende de la masa. A mayor masa, mayor capacidad calorífica. No lo olviden, no olviden porque eso se usa en los problemitas. ¿Ok? Entonces esta es la formulita que tenemos para poder desarrollar, ¿cierto? O calcular la capacidad calorífica o la cantidad de calor que puede absorber los cuerpos. Y cuando los cuerpos absorben calor, ¿cierto? ¿Qué varía? ¿Qué varía? Haya un aumento de, ¿aumento de qué? ¿Se acuerdan? De Temperatura. temperatura, no lo olviden. Cuando un cuerpo absorbe calor, ¿listo? Hay una variación de temperatura. Ahora les pregunto, profesor, si yo adiciono calor, ¿cierto? Va a haber un aumento de temperatura. Pero ese calor, acuérdense, ese calor nunca se almacena. ¿Por qué? El calor va, ¿cierto? Transfiriéndose. Se transfiere el calor. No se almacena, sino se transfiere. Y esa transferencia de calor, ¿cierto? Es lo que calculamos con la formulita de calor específico por la masa y por la variación de temperatura. Lo vamos a ver también en un momento cuando vamos a ver el equilibrio térmico. Ahora, ¿cómo empleamos esta formulita? Por acá me voy a pasar a la siguiente diapositiva. A ver, me paso por acá a la siguiente para poder visualizarlo mejor. Listo. Pero también aquí vemos algo. También vamos a utilizar gráficas. Ajá, gráficas. Y las gráficas dependen de quién, de los datos que vamos a tener. Por ejemplo, acá me dice dependencia gráfica. Dependencia gráfica. De manera horizontal, en el eje de las abscisas tenemos al calor. Y en el eje de la ordenada tenemos a la temperatura. ¿Está bien? A la temperatura. Ahora, ¿qué representa o qué nos representa esta gráfica? Nos representa en el eje de las abscisas tenemos al calor. Y ese es el calor que se va a proporcionar. Calor proporcionado. ¿Está bien? El calor proporcionado. A ver, si lo vemos acá, lo voy a colocar esto en una diapositiva para poder completarlo. ¿Okay? A ver. Ahí está, un momentito. A ver, esto recién está avanzando. Ya, esto es lo que expliqué hace un momentito.
Ahora sí, por acá. La dependencia gráfica, acá tenemos el ejemplito, muy bien. Y ahí está. A ver, profesor, aquí veo algo. Lo siguiente, miren, atentos acá, miren. Me dice de que cuando tenemos una gráfica nosotros, cuando tenemos una gráfica, ¿cómo lo entendemos mejor? Habíamos dicho que la temperatura se encuentra en el eje de las ordenadas y el calor, ¿cierto?, en el eje de las abscisas. Acá lo tenemos. Ahora, ¿cómo cuando le da un gráfico, se van a dar cuenta ustedes de que en el eje de las abscisas, si por acá tengo una recta, una gráfica, y nos damos cuenta que a un cuerpo le adicionamos calor, ¿cierto? ¿Qué va a suceder con la temperatura si a un cuerpo le adicionamos calor? ¿Se acuerdan? Si a un cuerpo le proporcionamos calor, ¿qué ¿Se sucede con aumenta la su temperatura? temperatura? Aumenta. Por eso es que esta gráfica, ven, en sentido, o está girando, ¿cierto?, hacia arriba. ¿Por qué, profesor? Está recta, ¿por qué? Porque si tú proporcionas calor, la temperatura va a aumentar. O sea, profesor, supongamos que llegó a este punto, ¿cierto? Y acá tenemos hacia el eje, aquí lo tengo, mira, ve, aquí va a haber, profesor, un aumento, ¿cierto?, de calor. Va a ser un calor proporcionado por acá. Calor, vamos a colocarlo, calor proporcionado. Muy bien. Acá lo tengo, proporcionado. Ahí está, el calor proporcionado. Ahora, si hay un calor proporcionado, ¿qué sucede con la temperatura? Va a haber, ¿qué cosa? Un aumento de, ¿Aumento? claro, aumento de temperatura. Profesor, pero aquí inicialmente, a ver, inicialmente había, ¿qué cosa? Una temperatura inicial. Luego, al proporcionar calor, va a haber una temperatura final, ¿cierto? Ahí está, profesor. Entonces, si se dan cuenta ustedes acá, mira, acá hay una variación de temperatura. Esta variación de temperatura se le conoce como triangulito T, que lo hemos visto en la formulita, ¿cierto? ¿Y cómo se calcula esa variación de la temperatura? La variación de la temperatura viene a ser, ¿se acuerdan? La diferencia, ¿o La no? diferencia de las dos temperaturas, la Temperatura final menos final la inicial. menos la temperatura inicial. Inicial. Claro, es la diferencia, no lo olviden. Profesor, entonces, cuando tengo la gráfica, ¿así lo voy a interpretar? Así es, así vamos a interpretar la gráfica cuando ustedes tengan, ¿cierto?, como dato un gráfico, la variación de temperatura y el calor proporcionado. Muy bien. Y no olviden, para calcular ese calor, ¿qué utilizamos? La formulita. C mata, ¿cierto? Q es la cantidad de calor absorbido proporcionado, es igual al calor específico, que te va a dar generalmente de dato, multiplicado por la masa y multiplicado por la variación de ¿quién? De la temperatura, que eso generalmente se conoce o se le conoce como aumento de temperatura. Generalmente va a ser aumento, en algunos casos puede enfriarse, pero generalmente es aumento. Ahora, para entender mejor, vamos a ver una aplicación de esta formulita. ¿Ok? ¿Todos atentos ahí? ¿Estamos ahí, jóvenes? A ver. A veces se me... Sí, profesor. Listo, muy bien. A ver, entonces, ejemplo número 1. Esta diapositiva se las voy a colgar ahí en la plataforma para que la puedan tener y también el video, ¿está bien? Para que lo pueda, porque no está en el librito, estamos adicionando este contenido. Ejemplo número 1, dice, una cacerola de capacidad calorífica, es lo que dice, de 60 calorías sobre grados centígrados. Esa es la capacidad calorífica, ¿está bien? Contiene 100 gramos, acá es 100 gramos de agua. Ajá, ok, vamos a colocar acá, es 100 gramos de agua. Contiene 100 gramos de agua a 20 grados centígrados. ¿Está bien? A 20 grados centígrados. ¿Qué cantidad de calor absorbe hasta que su temperatura sea 70 grados centígrados? Allá. Listo. Como me habla de una cacerola, vamos a dibujar dicha cacerola. Profesor, una cacerola. Ya, aquí tengo una cacerola aproximadamente. Acá lo tengo. Ahí está. Dice, una cacerola de capacidad calorífica de 60 calorías sobre grados centígrados. Contiene 100 gramos de agua. ¿Ok? A ver. Contiene 100 gramos de agua. Muy bien. ¿Me están escuchando ahí, jóvenes? ¿Listo? Sí, profesor. Aparte de esa Ya. fórmula que usted ha escrito, también se puede desarrollar usando la ley de Doppler también. No te escuché muy bien, Andrés. Dime. Aparte de la fórmula que usted ha puesto aquí para hacer el problema, también se puede desarrollar el problema usando la ley de Doppler. También, pero va a depender, pues, de lo que estemos explicando primero. Primero tienes que conocer algunos conceptos para poder aplicar otras leyes, ¿cierto? Primero tenemos que conocer el calor.
hay muchas fórmulas que puedes llegar a desarrollar, a utilizar, pero depende de cómo estemos avanzando. Recién estamos tocando el tema de calor, entonces vamos a usar la fórmula principal que es C mata, ¿ok? ¿Está bien? Porque hay muchas formas para lo que es el cambio de temperatura, ya sea también para lo que es cambio de fase, o de repente las leyes de la termodinámica, ¿ok? Todavía no llegamos a ese punto. A ver, entonces por acá me dice, una cacerola de capacidad calorífica de 60 calorías por grado centígrado contiene 100 gramos de agua a 20 grados centígrados. ¿Qué cantidad de calor absorbe hasta que su temperatura sea de 70 grados centígrados? Pero me dice, una cacerola, ¿cierto?, de capacidad calorífica de 60. A ver, ¿qué más dice? Contiene 100 gramos de agua a 20 grados centígrados. O sea, el recipiente acá, a ver, este recipiente me dice que contiene agua, ¿cierto?, pero me dice que está a 20 grados centígrados. ¿Está bien? ¿Qué cantidad de calor absorbe? O sea, ¿qué cantidad de calor va a absorber? ¿Qué cantidad de calor va a absorber? O sea, este recipiente necesita un calor que le adicionemos, ¿cierto? ¿Qué cantidad de calor, Q? ¿Qué cantidad de calor va a absorber, ¿cierto?, para que luego esta temperatura, que era 20 grados centígrados, ¿sea cuánto ahora? ¿Sea cuánto? 70. Sea 70 70 grados centígrados. centígrados. Ahí está, profesor. ¿Qué cantidad de calor vamos a suministrar? Si ustedes se dan cuenta, ya tengo la variación de temperatura, ¿cierto? Miren, si tienen una temperatura inicial de 20 grados centígrados y luego necesitamos a 70 grados centígrados, entonces ya tengo la variación de 50. temperatura. Ya tengo este dato. La variación de temperatura es igual, profesor, a 50. Ya, esa es la variación, temperatura final menos temperatura inicial. Ya tengo, profesor, la variación de temperatura, un dato, ¿cierto? Pero me dice que la masa de agua, ¿cuánto es la masa de agua, jóvenes? La masa de agua me dijo que está en este recipiente, ¿cuánto es? Ahí lo tenemos. 100. 100. 100 100 gramos. gramos, ¿ok? 100 gramos. Muy bien. Es lo que me dice, profesor. Ok, pero profesor, a mí me pide calcular ¿qué cosa? La cantidad de calor. Y la cantidad de calor que absorbe hasta que su temperatura sea 70. O sea, profesor, vamos a calcular ¿qué cosa? Q, ¿cierto? Vamos a calcular Q. Pero ¿cómo calculamos el calor? ¿Se acuerdan cómo se calcula el calor? ¿El calor cómo calculamos, jóvenes? Calor específico por Por masa, masa, por cambio de aumento de temperatura. temperatura. Exacto, por la variación de temperatura. Pero, profesor, me doy cuenta de algo, miren. Me dice que una cacerola de capacidad calorífica. O sea, me da la capacidad calorífica ¿de quién? De la cacerola. O sea, quiere decir que está interviniendo también la cacerola. Claro, capacidad calorífica de la cacerola. Vamos a colocar por acá. Cacerola. Allá. Entonces, tengo la capacidad calorífica de la cacerola. ¿Y cuánto vale su capacidad calorífica? Vale 60. 60 calorías sobre grados centígrados, ¿cierto? O sea, profesor, el calor que se proporcione va a proporcionarse tanto para el agua como para la cacerola, ¿cierto o no? Claro, profesor, porque me está dando la capacidad calorífica de la cacerola también absorbe calor, entonces el calor que nosotros vamos a proporcionar va a ser el calor que necesita ¿quién? El agua, ¿y quién más? Más el calor que necesita la Cazarola. cacerola. Claro, la cacerola, profesor. Ya, muy bien. ¿Y cómo calculo eso, profesor? Con la formulita de C mata, ¿cierto? Ya, es súper fácil, mira. La cantidad de calor absorbido por esa cacerola y el agua, ¿cuál es la cantidad necesaria? Es igual al calor proporcionado por el agua. ¿Y cómo se calcula el calor proporcionado por un líquido, o por el agua en este caso? Sería el calor específico multiplicado ¿por quién? Por la Por la masa masa. y Por multiplicado el por cambio de la temperatura. variación de temperatura. Muy bien. Más, ¿cierto? También el calor específico, ¿cierto? ¿De quién, profesor? De la cacerola, multiplicado por la masa y multiplicado por la variación de la temperatura. Pero De la temperatura. claro, pero de cada uno, ¿cierto? De cada uno, profesor. Vamos a reemplazar entonces. El calor proporcionado debe ser igual. El calor específico, ¿de quién primero? Del agua. El agua. ¿Cuánto vale el calor específico del agua? Se los di como dato, ¿cierto? ¿Cuánto valía? Siempre, así como la densidad del agua vale
1 gramo sobre centímetro cúbico o 1000 kilogramos sobre metro cúbico, el calor específico del agua, hace un momento les dije que vale 1, ¿se acuerdan? 1 gramo o 1 caloría sobre gramo por grado centígrado, ¿cierto? Vale 1, no Sí. olviden, el calor específico del agua vale 1, no lo olviden. Por la masa. ¿La masa de quién? La masa del Agua. agua. ¿Y cuánto El es la agua. masa del agua? ¿Cuánto es la masa del agua? La masa 100. del agua es 100. 100, profesor. Ahí está, 100. 100. Multiplicado por la variación de temperatura o el aumento de 50. temperatura. 50. Claro, el 50. aumento de temperatura es el mismo para ambos. Allá sería 50. Acá lo tengo, 50. Más ahora el calor específico de la cacerola. ¿Cuánto es el calor específico de la cacerola? 60. Profesor, ¿será lo mismo calor específico que capacidad calorífica? No, el calor específico no es lo mismo, ¿cierto? Es diferente que la capacidad calorífica. Allá, profesor. Entonces, no tengo el calor específico de la cacerola, tampoco tengo su masa, pero sí tengo la variación de la temperatura, el aumento es 50. ¿Y cómo calculamos, profesor, la capacidad o el calor específico y la masa? No lo tengo individualmente. ¿Se acuerdan ustedes, jóvenes? ¿Se acuerdan? ¿Cómo se calculaba la capacidad calorífica? ¿Cómo se La calculaba? multiplicación del calor específico por la masa. Claro, habíamos deducido una formulita, ¿cierto? Que la capacidad calorífica es igual a ¿qué? Al calor específico, multiplicado por ¿quién? Multiplicado por la Masa. masa. Claro, multiplicado por la masa, ¿cierto? Ok, entonces, profesor, yo tengo esto junto, mira, el calor, la capacidad calorífica se calcula multiplicando el calor específico por la masa. Entonces, yo tengo esto. ¿Cuánto vale el calor específico? Lo conozco, acá está, mira, ¿cuánto vale? Vale 60. 60. Entonces, en vez de colocar calor específico por la masa, aquí está, mira, es lo mismo. Entonces, esto debe valer 60, claro. Multiplicado por la variación de la temperatura. ¿Cuál es la variación o el aumento de temperatura? 50. 50. Mira, lo único que queda ahora es multiplicar, sumar o multiplicar y sumar. A ver, ¿cuánto sale en el primer término? Si lo multiplica, ¿cuánto queda? 5000. Nos quedaría 5.000. 5000. Muy bien, por acá tenemos ¿Sale 5000 8.000? más, exacto, ¿cierto? Por acá me sale 3000. 3000. 8000. Listo, súper fácil. Hay que reconocer 8000. solamente las formulitas. Entonces, la cantidad de calor, ¿cierto?, que necesita esa cacerola y el agua para que aumente de 20 a 70 sería de 8000. ¿8000 qué? A ver, ¿se acuerdan de las unidades? 8000 qué? ¿El calor en qué unidades nos resulta? El calor nos resultaba en unidades de Calorífica. calorías, no lo olviden. Calorías. Ahí está, calorías. Muy bien, ahí está. Eso abreviado es simplemente como cal. Listo, cal. Ahí está, jóvenes, ¿listo? En esta parte que estoy explicando, ¿cierto? Algunas formulitas pueden ir anotándolo, pero este video lo voy a subir y la diapositiva también, ¿está bien? Para que lo tengan y lo puedan anotar en la página en blanco de su libro. Si son rápidos, ya pueden haberlo anotado. Caso contrario, voy a subir este video y también la diapositiva que tenemos acá con todas las formulitas y los ejemplos que se ven. ¿Está bien, jóvenes? Listo, vamos a continuar ahí. A ver si tienen alguna duda al respecto. Dense cuenta que, miren, la formulita es la cantidad de calor específico por la masa y por la variación de temperatura. Solamente hay que interpretar el problema, colocar los datos, ¿cierto? Y analizar un poco. En algunos casos no va a intervenir el recipiente que lo contiene. En este caso la cacerola sí intervino. ¿Por qué intervino? Porque me da la capacidad calorífica, ¿cierto?, de la cacerola. Pero en problemas sucesivos que vengan, se va a considerar como un calorímetro. Y el calorímetro no absorbe, ¿cierto?, ni quita calor. ¿Está bien? No absorbe ni da calor. Es como si fuese un elemento neutro, no se considera el recipiente. Ese problema sí hemos considerado, ¿qué cosa? El recipiente. ¿Listo? Vamos a continuar entonces, jóvenes. Profesor, Dime, ¿te escucho? ¿esa fórmula también se podría utilizar en el hielo o no? Así es, para todas las sustancias, para todos los líquidos, ¿cierto? Y cualquier sólido se puede utilizar. Claro, para el hielo, para el agua y para cualquier otra sustancia. Lo que va a variar simplemente, ¿cierto?, es cada sustancia. Cada sustancia tiene su calor específico, ¿cierto? El agua, el hielo, un metal, ¿cierto?, otro recipiente,
¿cierto? La formulita es para todos. Lo que estamos haciendo ahora es una transferencia de calor. Estamos haciendo balance de energía en este caso, porque el calor viene a ser una transferencia de energía. ¿Ok? Listo, vamos a continuar. A ver, seguimos entonces por acá. Vamos a continuar. Acá tenemos, a ver, Profe, dime, Q te era el escucho. calor absorbido, ¿no? Exacto, calor absorbido. Q es el calor absorbido. Calor absorbido o calor proporcionado. Porque si tienes un recipiente de repente de agua y tú quieres aumentar o de repente calentar ese líquido o esa sustancia, para poder calentarlo necesitas adicionarle calor, ¿cierto? Vas a generar calor y el recipiente o el líquido va a absorber el calor, ¿cierto? Va a absorber. Buen día, buen día, buen día. Vamos a continuar. A ver, por acá salimos un momentito para poder continuar. No olviden que esta diapositiva la voy a subir, jóvenes, no se preocupen, y el video también, para que lo tengan. Vamos a continuar por acá. A ver, vamos a continuar acá, jóvenes, aquí lo tengo. Esa es la dependencia gráfica que habíamos visto hace un momento, ¿cierto? Con su ejemplo correspondiente. Ok, vamos a continuar, aquí tengo otro ejemplo, otro ejemplito, ahí está. Un ejemplo más me dice, un cuerpo con calor específico de 0,2 calorías sobre gramo por grados centígrados absorbe calor y su temperatura varía según la gráfica, determina su masa. Miren, aquí me da una gráfica, ¿cierto? Y me está pidiendo calcular la masa de ese cuerpo. Entonces vamos a hacer algo parecido por acá. También vamos a presentarlo acá en diapositiva para poder desarrollarlo. ¿Ok? Aquí estamos, aquí está el contenido, listo, ahora sí. A ver, me dice, un cuerpo con calor específico de 0,2 calorías sobre gramo por grados centígrados. Absorbe calor y su temperatura varía y su temperatura según la gráfica, determina su masa. A ver, profesor, aquí veo la gráfica calor versus temperatura, ¿cierto? Calor versus temperatura. Muy bien. A ver, pero rápidamente yo puedo calcular lo siguiente. Profesor, aquí veo el calor absorbido, mira. ¿Cuánto será el calor absorbido? ¿Se puede ver o no? ¿Cuánto creen ustedes que será el calor absorbido, jóvenes? 600. 600. ¿Por qué, profesor? Porque se dan cuenta ustedes La que diferencia. tengo la diferencia. Claro, tengo el calor absorbido, profesor. Ese calor lo conozco. Q valdría, profesor, el final menos el inicial. 700 menos 100, tendríamos que el calor es de 600. ¿600 qué? ¿Qué unidad es ese calor? Calorías. Calorías. Claro, Calorías. calorías, muy bien. Profesor, también tengo la variación de temperatura o el aumento de temperatura, ¿cierto? Ese es el aumento de temperatura, la variación. 15. Claro. ¿Cómo es, profesor? Acuérdate, la variación de temperatura es igual, profesor, es igual a la temperatura final menos Menos la la temperatura inicial. inicial. ¿Y quién es la temperatura final? La de acá arriba, esta es la inicial, sería en T, y la final sería acá arriba, porque está aumentando la temperatura, ¿cierto? Claro, entonces sería T más 15, ¿cierto? Para que todos lo vean ahí. T más 15 menos ¿quién? Menos T, claro, Menos T. Se va T y 15. la variación 15. sería 15. 15. Profesor, ya tengo que esto vale 15. Teniendo la variación de la temperatura y teniendo la cantidad de calor, ¿cierto? ¿Podría calcular, profesor, lo que me está pidiendo la masa? Así es, pues mira, ¿con qué formulita? ¿Te acuerdas de la formulita? ¿Cuál es la formulita? Que el calor, ¿a qué es igual? Ya debes estar grabado en tu cabecita. Al calor específico Calor por masa específico por por la aumento de masa temperatura. por la variación Muy de bien. temperatura. Por la masa y por la variación de la temperatura. Ahí está. Listo. Profesor, pero el calor lo conozco, ¿cierto? El calor lo conozco, sí lo conozco. ¿Cuánto es la cantidad de calor? 60. 600. ¿Cierto? 600. 600. Ahí está, 600. Es igual a ¿quién? Al calor específico. ¿Cuánto es el calor específico? Lo tengo de esa sustancia. Ajá, profesor me dio 0,2. un cuerpo con calor específico. Ajá, 0,2. Pero 0,2, para poder ir simplificando, sería ¿Un 2 quinto? sobre, 2 sobre, Quinto. claro, Dos un quinto décimos. también. Dos 2 sobre décimos, 10. claro, muy bien. Un quinto también, listo, para poder simplificar el cerito. Lo dejo en 10, para poder simplificar. Multiplicado, ¿por quién? Por la masa, ¿cierto? La Eso masa es lo que es pide. nuestra incógnita.
¿Y multiplicado por quién? Por la 15. variación de la temperatura. La 15. variación de la temperatura es 15. Listo. Ustedes yo sé que lo pueden sacar rápidamente, ¿cierto? ¿Cuánto saldría la masa? Lo podemos sacar acá la masa. ¿Cuánto nos daría la masa? A ver. 200. Ajá, Sí. ¿cierto? 200, sí. Claro, ahí 200. claro, vamos simplificando. A ver, profesor, no lo veo ya. Podemos ir simplificando, mira. 15ava, 1. 1. ¿Con quién, profesor? Con 600 o con 60. 15ava, ¿cuánto me queda acá? 15ava me 4. queda 4, ¿cierto? Y ya facilito, mira, por acá tengo esto. Aquí tengo 4 y 10, son 4 con el cerito, son 40. 40 por 10, ¿cierto? 400. Ajá, 400. Ya lo tienes ahí multiplicado o dividido entre 2, nos quedaría 200. Ahí está, 200. claro, sí, listo, muy bien. ¿200 qué? ¿La masa en qué resulta? Gramos. ¿200 qué? Gramos. Gramos. Ahí está, muy bien, en gramos. Muy bien, excelente. ¿Listo? Ahí tenemos al segundo ejemplo. Ahí está. Listo, jóvenes. Vamos a pasar ahora, ya como vuelvo a recalcar, este video lo voy a subir y también la diapositiva para que lo tengan, pero si lo están anotando rapidito, muy bien. Pasamos entonces al siguiente, tenemos una siguiente definición. A ver, en estos tiempos, el tiempo que me queda, sí, lo vamos a desarrollar. ¿Ok? Listo. Pero se dan cuenta que la formulita es muy sencilla de utilizarla, no está nada complicado. Vamos a continuar entonces desarrollando. A ver, me paso por acá, a la siguiente diapositiva. Acá está, miren. A ver, dentro de este tema de lo que es calor, también existe un equilibrio térmico, porque ustedes se dan cuenta, a ver, si tienen un cuerpo o si tienen de repente su recipiente de agua fría, ¿cierto? Tienen su recipiente de agua fría y le agregan de repente una taza o un recipiente de 1 litro, supongamos, le agregan agua caliente, agua hirviendo a ese líquido frío. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede, jóvenes? ¿Qué es lo que sucede con la ¿Se temperatura? baja su temperatura? Claro, profesor, mientras el de agua fría va a absorber el calor que tiene el agua caliente, ¿cierto? El agua caliente va disminuyendo, ¿cierto? Hasta llegar a un momento en que, hasta llegar a un momento que hay una temperatura de equilibrio. Ambos líquidos, el frío y el caliente, van a tomar una sola temperatura. A esa temperatura se le conoce como temperatura de equilibrio o equilibrio térmico. Por ejemplo, acá lo vemos, miren. Dice, equilibrio térmico. ¿Qué sucede si colocamos un cuerpo caliente en un líquido a menor temperatura? Profesor, aquí tengo un cuerpo caliente, o sea, este cuerpo esférico que hemos sacado al lado, ¿cierto? Cuya temperatura es A. Lo colocamos dentro de un recipiente, ¿cierto? De menor temperatura. ¿Qué va a suceder? ¿Qué sucede? ¿Qué va a suceder, jóvenes? Si un cuerpo caliente, a ver, supongamos que este es un cuerpo a una temperatura elevada, obviamente mayor que la que se encuentra en este recipiente que contiene de repente un líquido, lo introducen, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Qué es lo que sucede, jóvenes? A ver. Va ¿qué a es lo que temblar. A ver, si ¿Se ustedes... disminuye? Claro, ¿qué sucede, profesor? El cuerpo que tiene mayor temperatura va a ceder calor al que tiene menor temperatura. O sea, profesor, el cuerpo A, supongamos, disminuye su temperatura. Así es. ¿Y quién gana esa temperatura que disminuye? ¿Lo va a ganar quién? El otro cuerpo, claro, lo va a ganar el otro cuerpo, profesor. Entonces, ¿qué sucede? Hay una transferencia de ¿qué? ¿Transferencia de qué? ¿De temperatura o de calor? ¿De qué? ¿De calor? De calor, De calor. claro, hay una transferencia de calor. Por eso me dice acá lo siguiente. En forma espontánea y natural, el cuerpo empieza a enfriarse. El que tiene mayor temperatura empieza a enfriarse, es decir, pierde energía, mientras que el líquido se calienta, ganando la energía perdida del cuerpo. Este intercambio de energía cesa cuando alcanzan el equilibrio térmico, es decir, cuando las temperaturas de ambos son ¿cómo? Iguales. Ahí existe el equilibrio térmico. Muy bien, vamos a continuar en la siguiente hora, jóvenes. Ahí nos vamos a quedar porque el tiempo ya nos ganó. Gracias, chicos, por su atención. Vamos a continuar en la siguiente hora explicando esta parte de lo que es el calor. ¿Ok? Chicos, gracias por su atención. Nos vemos más tardecito, chicos. Gracias. Chao, Vamos a profe, continuar con gracias. física. Profe. Gracias a Chao, ustedes. profesor, gracias. Nos vemos más tardecito. Vamos a continuar con el mismo tema. Listo.